Muy buenas noches, amados. Que el Eterno les bendiga grandemente. Hoy vamos, ¿verdad?, a hacer la continuación del libro de Ezequiel. En la clase pasada nosotros nos quedamos en el capítulo 32 de Ezequiel y vamos, ¿verdad?, a darle la continuación y después movernos para el capítulo 33. Así que, ¿verdad?, vamos a abrir a nuestra Biblia y yo voy a leer, ¿verdad?, de online de la Israelita Nazarena. Déjame darle share a la pantalla. Entonces vamos a leer desde los versículos 17 del capítulo de Ezequiel hasta el versículo 32. Entonces, comenzando, ¿verdad?, en el capítulo, ¿verdad?, 32 de Ezequiel, el versículo 17 dice así: en el año 12, el día 15 del mes primero, me llegó la palabra de Yahweh diciendo: Hijo de hombre, lamenta tú por la multitud de Misraim y hazlos descender, tanto a Misraim como a las hijas de las naciones poderosas, a las partes más bajas de la tierra, junto con los que descienden al hoyo. A quien superas en hermosura, desciende para que te hagan yacer con los incircuncisos. En medio de los muertos a espada caerán. Misraim es entregada, o sea, Egipto es entregada a la espada. Arrástrenlo con toda su multitud. De en medio del Sheol, la fosa, lo más fuerte de los poderosos con sus aliados, hablarán del faraón. Ya han descendido y yacen con los incircuncisos, muertos a espada. Allí está Ashur, y Ashur es Asiria, y toda su multitud alrededor de sus sepulcros. Todos ellos cayeron, muertos a espada. Sus sepulcros han sido puestos en los lugares más profundos del hoyo, y su multitud yace alrededor de su sepulcro. Todos ellos, los que impusieron su terror en la tierra de los vivientes, han caído muertos a espada. Allí está Elam con toda su multitud alrededor de su sepulcro. Todos ellos cayeron muertos a espada y han descendido incircuncisos a las partes más bajas de la tierra, porque impusieron su terror en la tierra de los vivos, cargan con su bochorno junto con los que descienden al hoyo. En medio de los muertos le tendieron su lecho, y toda su multitud está alrededor de su sepulcro, todos incircuncisos, muertos a espada, porque impusieron su terror en la tierra de los vivos, cargan con su bochorno junto con los que descienden al hoyo, fue puesto en medio de los muertos. Allí están Meshech y Tubal, y más adelante pues diré quién es Meshech y Tubal, con toda su multitud alrededor de sus sepulcros, todos ellos incircuncisos, muertos a espada, porque impusieron su terror en la tierra de los vivos. No yacen con los valientes que cayeron de entre los incircuncisos, los cuales descendieron al Sheol, la fosa, con sus armas de guerra, cuyas espadas fueron puestos debajo de sus cabezas y cuyos pecados quedaron puestos sobre sus huesos, porque impusieron su terror sobre los valientes en la tierra de los vivientes. Así que tú serás quebrantado entre los incircuncisos, yacerás con los muertos a espada. Allí está Edom, con sus reyes y todos sus dirigentes que en su poderío fueron puestos junto con sus muertos a espada. Ellos yacen con los incircuncisos y con los que descienden al hoyo. Allí están los príncipes del norte, todos ellos y todos los de Sidón, quienes a pesar del terror causado por su poderío, yacen avergonzados incircuncisos, juntos con los muertos a espada, y cargan con su bochorno, juntos con los que descienden al hoyo. A estos mirará el faraón, y se consolará por toda su multitud. Los muertos a espada, aún el faraón y todo el ejército, dice Adonai Yahweh, porque impuso su terror en la tierra de los vivientes. También el faraón, y a toda su multitud se les hará yacer entre los incircuncisos, con los muertos a espada, dice Adonai Yahweh. Entonces aquí, ¿verdad?, el Eterno está hablando en estos siguientes capítulos, y cuando habla de incircunciso, habla específicamente de
las personas que no están en la alianza. Sabemos, ¿verdad?, que desde el libro de Génesis, el Eterno hizo una alianza con Abraham, y el pacto que el Eterno hizo con Abraham, la alianza era que iba a ser una descendencia nueva con él, y la manera en que, ¿verdad?, ellos se iban a diferenciar con todas las naciones era por el pacto de la circuncisión, y así era como iban a diferenciar entre, ¿verdad?, el pueblo de Israel, que eran judíos, que son judíos, y todas las demás naciones en aquel entonces. Y por eso, ¿verdad?, aquí en la palabra el Eterno habla de los incircuncisos, y cuando habla de los incircuncisos específicamente está hablando de las demás naciones que no estaban en alianza con él. ¿Ok? Para aclarar, ¿verdad? Porque habla mucho de los incircuncisos, y son pues los hijos que no hicieron alianza con el Eterno, ¿verdad? Los hijos, ¿verdad?, que no fueron escogidos para la nación santa, porque sabemos que el Eterno escogió a Israel como nación santa para ser ejemplo a todas las demás naciones. Y por eso es el pacto de la circuncisión, para hacer la diferencia entre ellos con las demás naciones. Y por eso aquí, ¿verdad?, la palabra está hablando, ¿verdad?, de los incircuncisos, refiriéndose ¿verdad?, a las demás naciones que, ¿verdad?, que no son, ¿verdad?, la nación santa. Entonces también vemos que en estos siguientes versículos el Eterno está describiendo las personas destinadas para el Sheol. Y sabemos que el Sheol o la fosa lo conocemos muchos de nosotros como el infierno, ¿verdad? Porque así fue que nos enseñaron, ¿verdad? El Sheol. Entonces el Eterno describe en el siguiente capítulo que los que habitarán en el Sheol, y todos estos versículos hablan de los que habitan ahí en el Sheol, en el infierno, como nosotros, ¿verdad?, conocemos. Todos los que habitarán en el Sheol, en el infierno, son los, ¿verdad?, los incircuncisos que fueron aniquilados a espada por su conducta en la tierra de los vivientes. Y por eso fue que al principio hice esta separación de circunciso, los circuncidados, con los incircuncisos, para que entiendan un poco más, ¿verdad?, los versículos en este capítulo, porque sabemos que es un poquito difícil distinguir de quiénes son los circuncisos y quiénes son los incircuncisos, porque a nosotros nos han enseñado, ¿verdad?, otras cosas muy buenas. No estoy diciendo que nos han enseñado cosas malas, sino simplemente que una de las cosas, ¿verdad?, que habla la Torá específicamente desde el principio es sobre, ¿verdad?, la circuncisión y el pacto de la circuncisión. Y por eso es que hace en este capítulo específicamente que estamos leyendo, pues la distinción entre circunciso y incircunciso. Entonces aquí el Eterno está hablando de los incircuncisos, pues de las demás naciones que no entraron en el pacto, ¿verdad?, con el Eterno, en el pacto que hizo con Abraham, y que fueron aniquilados a espada, o sea, fueron condenados a espada. La razón por la que fueron condenados a espada era por su conducta y sus actitudes aquí en la tierra de los vivientes. Entonces, el Eterno menciona en el versículo 23 específicamente que son naciones que impusieron su terror en la tierra de los vivientes. Y si volvemos, ¿verdad?, a este versículo, al versículo 23, aquí. Y si volvemos, ¿verdad?, al versículo 23, en el versículo 23 del capítulo dice: sus sepulcros han sido puestos en los lugares más profundos del hoyo, y su multitud yace alrededor de su sepulcro. Todos ellos, los que impusieron, o sea, los que pusieron terror en la tierra de los vivientes, pues fueron muertos a espada. Y está hablando específicamente, ¿verdad?, de esas actitudes, no buenas para el Eterno, ¿verdad? Personas, naciones que, ¿verdad?, que trajeron terror al pueblo, que, ¿verdad?, hicieron daño a su prójimo, que hicieron maldad a su prójimo y al pueblo. Pues son, ¿verdad?, los que trajeron, ¿verdad?, ese terror a las naciones. Y de eso es que habla estos versículos, y de eso es que está hablando del Eterno, de esas personas
que trajeron ese terror, ¿verdad? A las naciones. Y, ¿verdad? Sabemos que hay muchas naciones que trajeron terror al prójimo, que trajeron terror al pueblo, que trajeron terror hacia, ¿verdad? Su mismo pueblo, su misma nación. Y en estos versículos el Eterno menciona a estas naciones: Egipto, en hebreo es Misraim, Ashur, en hebreo, y ¿verdad? En griego, Asiria. Elam, que es en hebreo, y Elam es un imperio persa, y sabemos que en ese entonces habían diferentes imperios persas, y pues eso fue uno de los imperios persa que trajo, ¿verdad? Terror en, en el pueblo. Meshech y Tubal, que yo, ¿verdad? Había mencionado que iba a decir quién es Meshech y Tubal. Pues Meshech y Tubal es de la península de Anatolia. Y Edom y Sidón, que sabemos que Edom y Sidón, en capítulos anteriores del libro de Ezequiel, nosotros hablamos, ¿verdad?, de Sidón y de que era, ¿verdad?, una tierra muy próspera y que el Eterno, ¿verdad?, trajo muchas riquezas y que todas las tierras vecinas, ¿verdad?, se estaban prosperando de él, de esa tierra. Y como el Eterno, ¿verdad?, trajo una profecía sobre Sidón y sobre el rey, que lo iba a humillar y que lo iba, ¿verdad?, a sacar de su trono. Pues todos estos, ¿verdad?, naciones que fueron mencionadas en estos versículos trajeron terror a la tierra de los vivientes, a esta tierra. Y por eso es que el Eterno, ¿verdad?, está trayendo juicio sobre estas naciones porque hicieron maldad, cometieron maldad. ¿Verdad? La maldad en su corazón era tanta, ¿verdad?, que trajeron mucha opresión al prójimo. Y sabemos, ¿verdad?, que el Eterno menciona en su palabra del destino de los malhechores en la tierra de los vivientes, y uno de los libros que se menciona del destino de los impíos y del destino, ¿verdad?, de las personas que hacen maldad en la tierra y que lo hacen, ¿verdad?, de corazón, porque no hay nada en su corazón, lo que hay es maldad, está en el libro de Deuteronomio. Y quería, ¿verdad?, mencionar ese libro de Deuteronomio rápido. Es Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Y es más, lo voy a buscar aquí, ya que estoy aquí en la Biblia Israelita Nazarena Online. Pues vamos a buscar Deuteronomio 28. ¿Ok? Deuteronomio 28, específicamente desde los versículos 15 hasta el 69, y yo no voy a leer, ¿verdad? No voy a leer todos los versículos porque es mucho, pero sí voy a mencionar algunos, y déjame, ¿verdad?, compartir mi pantalla nuevamente para leer entonces juntos Deuteronomio 28. Aquí está. Entonces, en Deuteronomio 28, ok, aquí está. Desde el versículo 15, ¿verdad? El Eterno empieza a hablar de, ¿verdad?, el destino de los impíos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar a las personas que son desobedientes, ¿verdad? Porque hay, ¿verdad?, bendición a los obedientes y maldición a los desobedientes. Entonces, aquí el Eterno comienza diciendo, en el versículo 15 dice: pero si no obedeces a Yahweh tu Elohim para observar fielmente todos sus mandamientos y leyes que yo te ordeno hoy, todas estas maldiciones vendrán sobre ti y se realizarán. Maldito será en la ciudad y maldito serás en el campo. Maldito será tu canasta y tu batea de amasar. Maldito será el fruto de tu vientre y el producto de tu suelo, el becerro de tu manada y el cordero de tu rebaño. Maldito serás en tus entradas y maldito serás en tus salidas. Yahweh desatará contra ti calamidad, pánico, frustración en todas las empresas que inicies, de modo que serás exterminado por completo a causa de tus malas obras al abandonar. Yahweh hará que se te pegue la plaga hasta que haya acabado contigo en la tierra en la que estás entrando a poseerla. Yahweh te herirá con tuberculosis, fiebre de inflamación. Y aquí, ¿verdad?, el Eterno está, ¿verdad?, mencionando algunas enfermedades que él
¿verdad? Va a dar a los impíos, a los malhechores. Versículo 23 dice, el suelo sobre tu cabeza será de cobre y la tierra bajo tus pies de hierro. Yahweh hará que la lluvia sobre tu tierra sea polvo y te caerá en arena del cielo hasta que sea exterminado. Y por ahí sigue. Y entonces todo esto, ¿verdad? Todos estos versículos, hasta el versículo 69, habla de las maldiciones que el Eterno traerá sobre, ¿verdad? Aquellas personas que no siguen, ¿verdad? La palabra y también que tienen maldad en su corazón y crean opresión a su prójimo. Y verdad sabemos que el Eterno, la razón por la que el Eterno da su Torah y la dio en el pueblo de Israel, a Moshe en el monte Sinaí, es para nosotros vivirla. Es un estilo de vida, es una manera de vivir, no es para nosotros solamente seguir una ley y ya, sino simplemente es para nosotros ponerla en práctica en nuestra vida. Entonces, por eso es que el Eterno da instrucciones específicas a cómo nosotros tenemos, ¿verdad?, que comer o cómo nosotros tenemos que actuar, nuestro carácter, porque es un estilo de vida, una manera de vivir. Y como es un estilo de vida, una manera de vivir, pues por ende hay bendiciones a nuestra manera de vivir. Pero a la vez que nosotros vivimos de una manera no placentera y no agradable ante los ojos del Eterno, pues ahí es que viene, ¿verdad? Todas estas calamidades, todas estas maldiciones a nuestra vida por nuestro estilo de vivir. Y por eso es, ¿verdad?, que aquí en Casa de Elohim y también en las Keilas mesiánicas, también en algunas eh, iglesias cristianas, se dice, ¿verdad?, que la palabra es un estilo de vida. Y nosotros siempre en Casa de Elohim, siempre tratamos con todo nuestro corazón de enseñar que esto es un estilo de vida, esto es una manera de vivir, esto no es un libro con leyes que hay que seguir, sino simplemente es un estilo de vida. ¿Ok? Y por eso es que nosotros, ¿verdad?, hacemos ciertas cosas que pues, para muchos será judaizante, porque en la realidad para muchos pues piensan que es judaizante, para otros piensan que pues es, ¿verdad? Es parte de la cultura judía, pero no, es que es parte de lo que el Eterno entregó al pueblo para hacerlo parte de su vida, para conducir su vida, para ser un guía. Y pues nosotros, ¿verdad? Los creyentes en el Eterno, los que, ¿verdad?, recibieron al Mashiach y creen verdaderamente, ¿verdad?, en su palabra y quieren agradar al Eterno, pues tratan de la mejor manera seguir la palabra del Eterno y hacerla, ponerla en práctica en su vida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, siempre tratamos de hacer, todos los líderes de Casa de Elohim, eso es lo que nosotros hemos tratado por muchos años de hacerlo un estilo de vida en nuestra vida y eso es lo que nosotros, ¿verdad?, enseñamos también a hacerlo un estilo de vida. Y por eso, ¿verdad?, el Eterno menciona que, ¿verdad?, que los impíos, los que cometen opresión, pues tienen otro destino y es el Sheol, la fosa y como nosotros lo conocemos, el infierno. Ese es el destino de los impíos, ese es el destino de los malhechores, ese es el destino de los que, ¿verdad?, tienen maldad en su corazón. Lo que quieren es oprimir al prójimo, lo que quieren es oprimir, ¿verdad?, al pueblo, lo que quieren, ¿verdad?, es oprimir a sus alrededores y solamente lo que, ¿verdad?, piensan es en ellos, en su bienestar y en cómo ellos obtener victoria. Y hay otros libros, ¿verdad?, que hablan, ¿verdad?, del destino de los impíos y uno de los libros es Isaías y aquí lo tengo para ustedes. Isaías capítulo 65 desde el versículo 11 al 12. Entonces, Isaías capítulo 65 desde el versículo 11 al 12 dice, pero ustedes los que abandonan a Yahweh, los que se olvidan de mi monte santo, los que preparan mesa para fortuna y vierten vino mezclado para destino,
Yo los destinaré a la espada. Todos ustedes se arrodillarán para el degüello, porque cuando llamé, ustedes no respondieron. Cuando hablé, no escucharon. Hicieron lo que yo considero malo y escogieron lo que no me agrada. Y verdad, eso es uno de los libros tan, verdad, maravillosos de la palabra Isaías, el profeta Isaías, un profeta, verdad, bien poderoso del Eterno, que él habla del destino de los impíos y uno de los destinos de los impíos es este, ¿verdad? El destino a la espada. Y el Eterno habla claro en su palabra y dice, ¿por qué el destino en la espada? Y es porque no le hicimos caso al Eterno, no quisimos escucharlo, no quisimos seguir su palabra y hicimos todo lo que él considera mal, porque también el Eterno, tras de que él da un guía, que es la Torá, para nosotros seguirla, él también nos da lo que no le agrada. O sea, el Eterno en su palabra nos da lo que Él quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros lo pongamos en práctica. En otras palabras, como he mencionado, el Eterno ha puesto, ¿verdad? En la Torah, como Él quiere que nosotros guiemos nuestra vida. Pero también pone en su palabra lo que Él quiere que no hagamos. Y también Él, ¿verdad? Pone en su palabra lo que no le agrada. Y eso como una advertencia para el pueblo. Estas son las cosas que no me agradan. Esta es la manera que yo quiero que ustedes, ¿verdad? Vivan su vida para su bien, para que obtengan bendición. Y por favor, procura, ¿verdad? Seguirlo. ¿Verdad? Y nosotros, que lo tenemos ahí en nuestra mano, muchas veces, ¿verdad? Nos hacemos de oídos sordos o nos hacemos los ciegos y no hacemos caso al Eterno y hacemos lo que, ¿verdad? Lo que nuestro corazón desee y no es agradable al Eterno. Y estas son las consecuencias, ¿verdad? A nuestros actos, consecuencias de no, ¿verdad? Seguir la palabra del Eterno. Otro libro es el libro de Salmo. El libro de Salmo, capítulo 49, desde el versículo 13 al 20 dice, este es el camino de los llenos de confianza propia, o sea, de los que confían, ¿verdad? En su propia sabiduría, en su propio entendimiento. Discúlpeme. El fin de los que se complacen con sus palabras. Como ovejas las conducen a la fosa, la muerte los pastorea. Los rectos tendrán dominio sobre ellos por la mañana y su forma se consumirá en la fosa hasta que se acabe su nobleza. En cambio, Elohim rescatará mi vida del poder de la fosa, pues me tomará consigo. Así que no temas cuando un hombre malo se enriquece, cuando se aumenta el lujo de su casa, porque en su muerte nada llevará consigo, ni su lujo bajará con él. Aunque en vida se felicitaba y lo alababan por el bien que le iba, este se unirá a la generación de sus padres que nunca más verán luz. El hombre opulento que no entiende esto es como las bestias que perecen. Y aquí, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Habla claramente, ¿verdad? En su palabra en el libro de Salmos y nuevamente ese es el capítulo 49 desde el versículo 13 al 20. Él está hablándole, ¿verdad? El destino a las personas, ¿verdad? Con maldad en su corazón, con mucha altivez, con mucho ego y hasta aquellos, ¿verdad? Que son impíos, que tienen muchas riquezas aquí en la tierra. En estos versículos del libro de Salmos menciona que sus lujos no bajarán con ellos y que ellos, ¿verdad? No verán más luz. O sea, que van a estar, ¿verdad? En la muerte eterna. Entonces, también quería mencionar un poquito sobre el Sheol. No sabemos, ¿verdad? Con exactitud cómo es el Sheol, cómo es la fosa, cómo es el infierno. Y nombro todos los nombres porque pues el infierno es como lo conocemos, el Sheol es como, ¿verdad? Como está en la Torá. Tampoco no sabemos, ¿verdad?, qué es la muerte eterna, pero la palabra, ¿verdad?, nos dice que es un tormento en donde residen los impíos y también en donde residen los desobedientes de la Torá.
Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que el Sheol, que la fosa, pues es como un lugar de abismo, y eso está en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelación, capítulo 20, desde el versículo 1 al 2, en el que uno experimenta tormento. Y eso también lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 18, versículo 5. Hasta que llegue el momento, ¿verdad?, de la muerte eterna, hasta que llegue, ¿verdad?, el momento, ¿verdad?, de su final. Y el Eterno nos enseña que sí hay un destino para aquellos que viven una vida conforme a la Torá y para aquellos que no viven una vida conforme a la Torá. También el Eterno, ¿verdad?, nos enseña por medio de estos versículos que su palabra, ¿verdad?, que por medio de su palabra podemos ver cómo es nuestra conducta aquí en la tierra de los vivientes, y podemos ver cómo nosotros vamos a ser juzgados con consecuencia. Y esto también lo podemos ver en el libro de Isaías, capítulo 13, versículo 11. Así que, ¿verdad?, todo lo que hacemos, ¿verdad?, aquí en la tierra no es en vano. Lo bueno y lo malo también. Todo tiene una consecuencia, como había dicho anteriormente, a nuestros actos. La manera como nosotros vivimos nuestra vida tiene una consecuencia, y nosotros vamos a ser juzgados conforme a nuestra manera de vivir aquí en la tierra. Y lo hemos visto con estos versículos, también lo hemos visto con otros, ¿verdad?, versículos y libros que he mencionado aquí, ¿verdad?, en esta explicación que le he dado un poquito extensa de lo del Sheol, de seguir la Torá, de no seguir la Torá. Y aunque esto es algo muy simple para nosotros, ¿verdad?, enseñarlo, muchas veces no es tan simple, porque a nosotros se nos olvida, y el Eterno siempre nos acuerda su palabra. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros mismos pensamos, ¿verdad?, con nuestra propia, ¿verdad?, sabiduría, que estamos bien, y muchas veces no lo estamos. Y por eso el Eterno nos acuerda nuevamente en su palabra, nuevamente, ¿verdad?, seguir su palabra, seguir su Torá, leer su Torá, para nosotros no olvidarnos, ¿verdad?, y para nosotros, ¿verdad?, no caer, porque su palabra, ¿verdad?, nos lleva hacia la vida eterna. Y sabemos, ¿verdad?, por lo menos en mí, en lo personal, cada vez que yo dejo de leer la palabra, pasa algo en mi vida, caigo, ¿verdad?, tropiezo, y, ¿verdad?, y esa solución a mi problema se me hace más difícil. Y por medio de la palabra nosotros, ¿verdad?, sabemos cómo, ¿verdad?, solucionar nuestros problemas de una manera más pasajera, más fácil, más tranquila. Pues vamos, ¿verdad?, para el capítulo 33 del libro de Ezequiel, y voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Y déjame compartir aquí la pantalla nuevamente para entonces leer el capítulo de Ezequiel. Vamos para el capítulo 33. Perfecto. Ok. So, el capítulo 33, y perdóname que me estoy acomodando. En el capítulo 33 del libro de Ezequiel comienza diciendo así, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 9. Comienza diciendo así: entonces me llegó la palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo traiga espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca el shofar para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido del shofar y no se da por advertido, o sea que no se da cuenta o no quiere escuchar, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido del shofar, pero no se dio por advertido. Su sangre caerá sobre él, pero si se hubiera dado por advertido, habría librado su vida. Sin embargo, si el centinela ve venir, y es el versículo 6, sin embargo, si el centinela ve venir la espada y no toca el shofar, de modo que el pueblo no queda advertido,
Si viene la espada y se lleva a alguno de ellos, a este se lo llevan por causa de su pecado. Pero yo demandaré su sangre de mano del centinela. A ti, hijo de hombre, te he puesto como centinela para la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Si yo le digo al impío, impío, morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú adviertes al impío de su camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. Entonces, aquí, ¿verdad? El Eterno en estos capítulos, perdóname, en estos versículos, el Eterno nos enseña, ¿verdad? La responsabilidad de una centinela. Y sabemos que una centinela es una persona que está de vigilante, un vigilante, una atalaya. Es una persona que vigila, esa es la centinela. Entonces, en este caso, el Eterno le está hablando directamente a las personas que vigilan sus estatutos y mandamientos. O sea que el Eterno nos está hablando a nosotros. En este caso del capítulo, el Eterno le estaba hablando al libro de Ezequiel, a Ezequiel, al profeta Ezequiel. Y el Eterno le estaba diciendo, yo te pongo a ti de centinela para que tú le hables al pueblo por medio, le hables al pueblo por mí. O sea, Ezequiel era un portavoz, o sea, un portador de voz del Eterno, y era un vigilante, y era un centinela. Pero aquí el Eterno, ¿verdad? Nos está hablando a todos nosotros también. Los ministros, los sacerdotes de cada casa, la congregación, y específicamente en el capítulo, ¿verdad? Como había dicho, el Eterno estaba acordándole la asignación del profeta Ezequiel que tenía aquí en la tierra como profeta, porque sabemos que Ezequiel era un profeta, un sacerdote también, y especifica, ¿verdad?, su asignación para proclamar la palabra del Eterno al pueblo de Israel como advertencia de que para que el pueblo retornara en Teshuvah, para que el pueblo viniera al Eterno en arrepentimiento, al Todopoderoso. Y aquí, ¿verdad? El Eterno también nos habla a nosotros. Nosotros somos portadores de voz del Eterno también. Hay, ¿verdad, maestro? Hay profetas, hay adoradores, hay diferentes ministerios, pero todas las asignaciones, todos los ministerios que el Eterno, ¿verdad?, nos da y que el Eterno le da a cada uno de nosotros aquí en la tierra es para qué, y tiene un propósito simple, para llevar la palabra del Eterno, para llevar la instrucción del Eterno, para decirle al pueblo, ven hacia los pies del Shaddai, ven hacia los pies del Todopoderoso. Ese es el simple mensaje que todos nosotros los ministros le damos a las personas. Y como nuestra asignación, ¿verdad? Cualquier asignación que el Eterno les haya, ¿verdad?, dado a ustedes en su mano. Es bien importante y el Eterno nos acuerda nuevamente lo importante que es nosotros, ¿verdad?, hablarle a las personas de la palabra, de su palabra, de la Torah, a el mundo, a las naciones. Porque como aquí, ¿verdad?, estipula y dice, y vuelvo de nuevo, ¿verdad?, porque como aquí estipula y dice en los primeros versículos, aquí en el versículo 8 y 9. Si yo le digo al impío, impío morirás irremisiblemente, y tú no hablas para advertir al impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero yo demandaré su sangre de tu mano. O sea que el Eterno, ¿verdad?, nos está diciendo, yo demandaré la sangre de él sobre ti. ¿Por qué? Porque yo te he dicho que le digas al impío que está por mal camino, para que él pueda enderezar su camino. Pero si tú no vas y le dices al impío que enderece su camino,
y el impío muere por su pecado, su sangre va a ir sobre su cabeza, porque fue a ti al que yo asigné para decirle al impío que está yendo por mal camino. Y todos nosotros, ¿verdad? Todos los hijos del Eterno tenemos esa asignación de, ¿verdad? Hablarles a las personas de la Torá, pero también hablarles a las personas de la Torá, ¿para qué? Para que puedan volver a Él y puedan enderezar su camino. Y por eso, ¿verdad? Es bien importante cuando una persona va ante ti, ¿verdad? Ante tu presencia, ante ti, y el Eterno te dice, ¿verdad? Háblale de mí, háblale de mi palabra, dile esto, dile lo otro. Es por alguna razón, es porque el Eterno, ¿verdad? Quiere mandarle un mensaje a su corazón. Y el Eterno quiere, ¿verdad? Que esa persona se acerque a Él y que ese alma sea, ¿verdad? Salvada para la vida eterna. Y para eso nosotros estamos aquí, porque somos instrumentos de Él, ¿verdad? Para llevar el mensaje de salvación a todas esas naciones, ¿verdad? A todos los impíos también. Porque inclusive aquí el Eterno habla del impío. Aquí el Eterno está hablando del impío. No está hablando del justo todavía, porque en los versículos que viene habla del justo. Aquí el Eterno está hablando del impío. Háblale al impío. Háblale al impío. O sea que nosotros sí tenemos una asignación para hablarles al pueblo y al impío también de la palabra de la Torá del Eterno para poder, ¿verdad? Para poder ser, ¿verdad? Ese canal de bendición para su alma. Y, ¿verdad? Después de que nosotros, ¿verdad? Brindemos la palabra, le damos la oportunidad a las personas a conocer la palabra, a conocer la Torah, ya es decisión de ellos si quieren seguir el camino o no quieren seguir el camino. Y ya ahí, cuando es decisión de ellos, ya la sangre no va a ir sobre tu cabeza. Y eso, ¿verdad? Aquí lo dice específicamente en el versículo. Aquí en el versículo 9 dice, pero si tú adviertes al impío de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino, o sea que si tú le hablas al impío y él decide no apartarse, pues él morirá por su pecado, pero tú serás librado. O sea que esa sangre no irá sobre ti, que el Eterno no te va a juzgar por esa sangre, porque tú hiciste tu asignación, tú hiciste lo que tú tenías que hacer y era brindarle la palabra a esa persona. Eso es lo importante de nuestra asignación. Y es de todos. Es de los adoradores, como había mencionado, de los adoradores, de los profetas, de los maestros, de los pastores. Esta asignación es de todos. Porque todos nosotros, aún teniendo diferentes roles en el reino celestial y aquí también en el reino terrenal, en la tierra, habla el mismo mensaje, que es llevar la Torah, llevar la palabra, llevar el instructivo de vida, para que todos tengamos una oportunidad de venir hacia el Eterno y tener la oportunidad de ser salvos y llegar a la vida eterna. Es así de simple. Y, ¿verdad? Para seguir, ¿verdad? Hablando del capítulo, también el Eterno aclara, ¿verdad? Que la advertencia es una herramienta para que nosotros pensemos bien de nuestros actos aquí en la tierra y tomemos la decisión de seguir con nuestra misma actitud o cambiar nuestra actitud. Entonces, ¿verdad? El Eterno, ¿verdad? Aclara esto, ¿verdad? Tan claro de que, ok, te doy la oportunidad para que vengas a mí, para yo purificarte, limpiarte. Te doy la oportunidad, como había dicho, ¿verdad? Anteriormente, y después es nuestra decisión si querer seguir el camino o no seguir el camino. ¿Verdad? Por eso fue la razón por la que en esta clase puse la Biblia, ¿verdad? Online y lo estoy leyendo con ustedes para que ustedes vean la importancia de este capítulo, la importancia, ¿verdad? De lo que el Eterno está hablando a los profetas, a los ministros, a los adoradores, a todo el mundo, la importancia de los creyentes, ¿verdad? Dar la palabra, ser utilizados como vasijas, ser utilizados como canastas para poder brindarles la oportunidad a las personas
de conocer la palabra, de que ellos puedan venir ante el Eterno, arrepentirse, venir en Teshuvah, ser limpiados, ser purificados, para que puedan también, ¿verdad? Seguir el camino correcto. Todo esto, ¿verdad? Menciona este capítulo en estos versículos, que es muy, muy, muy importante. Y aún así, las personas que no tienen, ¿verdad? Una asignación todavía, porque cada uno de nosotros venimos con un propósito, pero las personas que todavía no tienen claro su asignación y que están, ¿verdad? Solamente visitando, oyendo a la congregación, a la iglesia y está, ¿verdad? Escuchando y siendo procesado, también ellos tienen esa asignación de ir a su casa, hablarles a sus familiares del Eterno, de ir a sus trabajos y si hay una oportunidad, hablarle, ¿verdad? A sus coworkers, a sus compañeros de trabajo del Eterno. A donde quiera que tú vayas, tú siempre tienes una oportunidad para hablar del Eterno. Y el Eterno siempre brinda esa oportunidad para tú hablarle a las personas de Él, para tú acercarle a Él a las personas. Y siempre es a las personas que no conocen o a las personas que están alejadas de Él. Porque siempre se da, ¿verdad?, la oportunidad que tú conoces a alguien y que la persona te diga, yo creo en el Eterno, yo creo en Dios, pero he estado muy alejada o muy alejado de Él y he dejado de ir a la iglesia o he dejado de congregarme por muchos años, porque también hay personas así. Y el Eterno, ¿verdad? Él les da oportunidad también a esos hijos pródigos que se van y se desaparecen para que vuelvan a los pies de Él, para que vuelvan a los pies del Eterno y tengan la oportunidad de reconciliarse. Y así que esta asignación es para todos, para todos, para todos, para los ministros y para las personas que también están, ¿verdad? Congregándose y no tienen su asignación clara. Y verdad, seguimos, verdad, con este capítulo. Y esa es la importancia de la centinela, esa es la importancia de los vigilantes que somos nosotros, porque nosotros somos centinelas aquí en la tierra, nosotros somos vigilantes. La importancia de hablar la palabra. Entonces, otros libros que quería traer que habla de las centinelas también. En el libro, ¿verdad?, de Ezequiel, que lo estamos estudiando, pero hay otro capítulo que habla de las centinelas, es el capítulo 3. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16 al 21 dice, déjame poner esto acá abajo porque no puedo ver. Aconteció al cabo de los 7 días que vino a mí palabra de Yahweh diciendo, hijo de hombre, yo te pongo como centinela para la casa de Israel. Y cuando oigas una palabra de mi boca, debes advertirles de mi parte. Si yo digo al impío, morirás irremisiblemente y tú no le adviertes, no le hablas para advertir al impío de su mal camino para salvar su vida. El impío morirá por su pecado. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú le adviertas al impío y él no se aparta de su impiedad ni de su camino impío, él morirá por su pecado, pero tú habrás librado tu vida. De nuevo, si algún justo se aparta de su justicia y hace maldad, cuando yo ponga tropiezo delante de él, él morirá. Pero porque tú no le advertiste, morirá por su pecado y sus obras de justicia que había hecho no se le tomarán en cuenta, pero su sangre la demandaré de tu mano. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y él no peca, ciertamente vivirá por haber aceptado la advertencia y tú mismo habrás librado tu vida. Y esto, ¿verdad? Habla lo mismo que lo que habíamos leído en este capítulo 33, lo habla el Eterno a Ezequiel en el capítulo 3. Otro libro que habla de la centinela es capítulo 62 del libro de Isaías, desde el versículo 1 al 7. El capítulo 62 de Isaías dice así, por amor de Sión, no me quedaré callado, por amor de Jerusalén, no me quedaré quieto hasta que emerja resplandeciente su victoria y su triunfo como antorcha. Las naciones verán tu victoria y todos los reyes tu majestad, y se te dará un nombre nuevo que Yahweh mismo otorgará.
Serás una corona gloriosa en la mano de Yahweh y una diadema real en la palma de tu Elohim. Nunca más te llamarán desamparada, ni llamarán más a tu tierra desolada, sino que te llamarán mi deleite y a tu tierra desposada, porque Yahweh se deleita en ti y tu tierra será desposada. Pues como el joven se desposa con la virgen, así te desposarán tus hijos, y como el novio se regocija por su novia, así se regocijará tu Elohim por ti. Sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardias, que nunca se callarán de día ni de noche. Ustedes, los que hacen que Yahweh recuerde, no descansen, no le den reposo hasta que él restablezca Jerusalén y la haga renombrada de la tierra. Pues en este libro de Isaías, el Eterno le está hablando a las centinelas, a las que oran día y noche por la restauración de la casa de Israel. Y el Eterno le dice, mis centinelas, mis guardianes, no callen día y noche hasta, ¿verdad? Que yo me acuerde de Israel y pueda, ¿verdad? Restablecer a Jerusalén. Y aquí vemos, ¿verdad? La importancia también de las centinelas, de las que oran día y noche, porque cuando nosotros oramos día y noche al Eterno, para que el Eterno, ¿verdad? Oiga nuestras oraciones, le estamos ¿verdad? Diciendo al Eterno, por favor, acuérdate de nosotros, ten gente misericordia, Padre Celestial, perdona, Padre Eterno, nuestros pecados, te rogamos por perdón, Padre, borra nuestras iniquidades, Padre Eterno, saca de tu ira, saca de tu enojo de nosotros, Padre, que seas tú resplandeciendo a Jerusalén, que seas tú, Padre Eterno, ¿verdad? Trayendo las 10 tribus de la casa de Israel en los confines de la tierra donde tú las desterraste, Padre, que seas tú, Padre eterno, reuniéndola, que seas tú, Padre, haciendo la casa y uniéndola con la casa de Judá. Entonces, esas oraciones son las que hacen los judíos, que yo también las hago en mi intimidad. Y cuando nosotros, ¿verdad? Venimos como centinela orando para la restauración de Israel, el Eterno en el libro de Isaías le dice a la centinela, oren por la restauración de Israel, porque es promesa para los hijos, para nosotros, ¿verdad? Unidos, ¿verdad? Poder ser la novia que el Mashiach está esperando a buscar. Entonces, en el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 21 al 22, también habla de las centinelas. Dice así: y así seguimos trabajando, mientras la mitad de ellos empuñaban las lanzas, desde la aurora hasta la aparición de las estrellas. En aquella ocasión también le dije al pueblo, cada uno quédese con su criado a pasar la noche dentro de Jerusalén. Discúlpenme. De modo que nos sirvan de noche. Discúlpenme. De modo que nos sirvan de noche como centinelas y de día como obreros. Aleluya. Y por último, en el libro de Salmos, capítulo 130, y voy a leer el capítulo completo porque son bien pocos versículos. El libro de Salmos 130 dice, oh Yahweh, escucha mi clamor, estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Si llevas la cuenta de los pecados, oh Yahweh, ¿quién, oh Yahweh, sobrevivirá? Tuyo es el poder de perdonar para que te respeten. Yo miro a Yahweh y espero en él y espero en su palabra. Yo espero más a Yahweh que los guardias a la mañana, más que los vigilantes al amanecer. Oh Israel, espera en Yahweh, que con Yahweh hay amor y gran poder de redimir. Él es quien redime a Israel de todas sus maldades. Aleluya. Y aquí vemos, ¿verdad? En el libro, ¿verdad? De Salmo 130, ¿verdad? Cómo el Eterno hace redimir, cómo el Eterno hace redimir al pueblo de Israel y cómo David, ¿verdad? No, dice, porque el libro de los Salmos fue escrito por el rey David, dice, ¿verdad? Que esperemos al Eterno como centinelas en la mañana para que él haga redimir a Israel de todas sus maldades. Hermoso, hermoso. Y ahí vemos, ¿verdad? La importancia de la centinela, la importancia de los vigilantes y la importancia de los creyentes en el Eterno
de siempre estar vigilando, orando por el pueblo de Israel, por la ¿verdad? Restauración de la casa de Efraín, de la casa de Israel, por la restauración de las dos casas y también, ¿verdad? La importancia de nosotros hablar la palabra, compartirla, aún así con los impíos, aún así con los no creyentes, para que ellos tengan la oportunidad de escuchar la palabra del Eterno y ellos puedan decidir por, ¿verdad? Por su propia cuenta si quieren seguir, ¿verdad? El camino del Eterno o no quieren seguir el camino del Eterno, porque eso es una decisión. El Eterno no obliga y nosotros tampoco no obligamos a que lo sigan. Entonces seguimos, ¿verdad? Con este capítulo. Vamos a leer desde el capítulo 10 hasta, desde el capítulo 10, perdóname, desde el versículo 10 hasta el versículo 20. Y ahí, ¿verdad? Terminamos con la clase de hoy y después seguimos, ¿verdad? Con el capítulo 33 en la próxima clase. Entonces, déjame, ¿verdad? Ok. Seguimos con el capítulo 33 de Ezequiel y vamos a leer desde el versículo 10 hasta el 20. Entonces, desde el versículo 10 hasta el 20 dice así: así que tú, hijo de hombre, dile a la casa de Israel: ustedes han dicho, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos no estamos pudriendo. O sea que ellos estaban diciendo, no nos estamos pudriendo ya por nuestros pecados. ¿Cómo pues viviremos? Entonces dice, diles, por vida mía, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, aleluya. Dice Adonai Yahweh, apártense de sus malos caminos. ¿Por qué morirán, oh casa de Israel? ¿Por qué? Tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo que la justicia del justo no la librará en el día que se revele. Y en cuanto a la impiedad del impío, no se le será estorbo en el día que se aparte de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia en el día que peque. Si le digo al justo, ciertamente vivirás, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. Si le digo al impío, morirás irremisiblemente, y él se aparta de su pecado y practica el derecho y la justicia. Si el impío restituye la prenda y paga lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, o sea, la Torá, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. No se les recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá. Sin embargo, los hijos de tu pueblo dicen, no es correcto el camino de Adonai, pero es el camino de ellos que no es correcto. Si el justo se aparta de su justicia y hace justicia, por ello morirá. Y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Sin embargo, ustedes dicen, no es correcto el camino de Adonai, o casa de Israel. Yo los juzgaré a ustedes, a cada uno conforme a sus caminos. Y aquí, ¿verdad? Termino, ¿verdad? Con estos versículos maravillosos. Pues aquí, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De yo discutir estos versículos que están maravillosos. Yo, ¿verdad? En unos capítulos pasados de Ezequiel, y yo siempre, ¿verdad? Y esta es mi opinión personal y lo que, ¿verdad? El Eterno me ha enseñado a mí en lo personal. Yo siempre, ¿verdad? He creído y he visto y el Eterno me ha enseñado que mientras más nosotros estamos más cerca de Él, mientras más nosotros, ¿verdad? Queremos agradarle y hacemos los estatutos y mandamientos a la perfección, ¿verdad? Lo más perfecto que podemos, ¿verdad? Tenemos un rol en el reino celestial. Tenemos, ¿verdad? Un rango en el ámbito espiritual. Y por eso yo siempre, ¿verdad? He dicho y he comentado que si hay otras personas, ¿verdad? Que obviamente dan más tiempo al Eterno que yo, oran más al Eterno que yo,
obviamente, pues el Eterno los va a bendecir a una gran manera por su verdad, por su entrega total a la Torá y entrega total al Eterno más que yo, y tienen un rango mayor que yo, y yo siempre he creído en eso porque eso es lo más justo. Pero sí también, ¿verdad? El Eterno me ha enseñado, y lo hemos visto aquí en estos versículos también, que no porque nosotros hemos vivido en una vida justa y en una vida de verdad de integridad, tenemos, ¿verdad? La salvación completa o vamos a ser salvos completos. Y aquí en estos capítulos lo leímos, que si el justo pecara un ya todos esos actos de justicia en el pasado no se acordará el Eterno. Y si el impío cometiera justicia un día, esos actos, ¿verdad? De impiedad que cometió en un pasado, el Eterno no los acordará. Y el Eterno, ¿verdad? Le dará la oportunidad a que pueda entrar a la vida eterna. ¿Y por qué el Eterno, verdad, nos da esto? ¿Por qué el Eterno dice eso? Y a lo mejor para muchos es un poco injusto. Es para nosotros no confiar. Es para nosotros no estar confiados, no tener ego, no tener altivez, como verdad, como pasó en un pasado, y lo vemos en la Torá, también lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando muchos, ¿verdad? De los rabí y uno ¿verdad? De las secciones, porque había muchos fariseos, había muchos rabinos, habían diferentes tipos de rabinos en aquel entonces, en esos primeros siglos, y una de las secciones de fariseos que nos habla el Nuevo Testamento, porque había muchos, era de esos fariseos, ¿verdad? Que se creían ya salvos porque seguían, ¿verdad? La Torá y hacían otras cosas más que ellos implementaron y pensaban que ya estaban salvos. Y eso es lo que el Eterno quiere impedir. El Eterno quiere impedir que nosotros mismos, por nuestra propia sabiduría y por nuestro propio entendimiento, nosotros mismos confiarnos y decir, porque yo he hecho esto en un pasado, porque he, ¿verdad? Seguido la Torá al pie de la letra, porque he seguido los mandamientos, ya estoy salvo. No, eso es lo que el Eterno no quiere que hagamos. El Eterno quiere que lo busquemos todos los días con un corazón arrepentido y humillado todos los días. Y que todos los días nosotros nos acordemos que nosotros no somos, ¿verdad? Merecedores, ¿verdad? De su amor, de su misericordia, de su imagen, que fue Él que nos amó primero, que entregó a su Hijo unigénito, y eso está en la palabra en el libro de Juan, para que muriera por nosotros, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, y por medio de esa muerte, nosotros pudiéramos tener acceso, ¿verdad? A la vida eterna, a la salvación. Pero esto es un día a día, esto es un día a día, esto es un proceso, esto no es de que un día hice un acto justo o porque un día, ¿verdad? Decidí seguir al Eterno y ya voy a la iglesia y intercedo y todo y ya soy salvo. No, esto es un día a día de proceso de consagración, de santidad y de purificación. Por eso es que en estos siguientes versículos el Eterno, ¿verdad? Nos acuerda de su amor y su gracia. Y Él nos acuerda también que la salvación depende de la consagración a Él. ¿Y qué es consagración? Consagración, como había, ¿verdad? Dado en un Shabbat pasado, consagración en la corona de vida. Y tener la corona de vida es vivir una vida íntegra a la Torah, vivir una vida íntegra a la palabra. Entonces, por eso es que debemos día a día tratar de vivir una vida íntegra en santidad. Y como había mencionado al principio, ¿verdad? Del estudio, por eso es que nosotros en Casa de Elohim decimos que la Torah es un estilo de vida y también los rabinos y otras personas, porque diariamente tenemos que tratar de vivir una vida conforme a la guía que el Eterno nos dio, que es la palabra. Y la Torah es su corazón. La Torah es el corazón del Eterno. La palabra es su esencia.
Y nosotros tenemos que procurar de siempre, siempre, siempre seguir su esencia. Y como verdad había mencionado, por eso el Eterno en estos versículos maravillosos, que por eso fue que yo puse, ¿verdad?, la Biblia online para que lo leyeran conmigo, es que dice, si el justo peca ese mismo día puede ser condenado. Al igual que si el impío hace justicia ese mismo día, será librado, será salvado. Porque todo es conforme a nuestra intención, a lo que hay en nuestro corazón. Y por eso nadie se puede confiar, porque con nosotros fallamos todo el tiempo. Y si nos confiamos que estamos bien, olvídate que, que nos perdemos. Y quería, ¿verdad?, leer este versículo maravilloso que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 al 12, y esto lo había, ¿verdad?, puesto en el chat del servicio pasado, del Shabbat pasado. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11 al 12, dice, el que es injusto, hágase injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. Pero el que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese más. Santifíquese todavía. Miren, vengo pronto y mi recompensa conmigo para pagar a cada uno según sean sus obras. Y según sean sus obras es acordarnos cada día entrar en santidad con él. Acordarnos cada día seguir la palabra, acordarnos cada día que por medio de él es la única razón que nosotros podamos ser santificados, purificados, limpiados y poder entrar, ¿verdad?, a la vida eterna por medio de él y por medio del Hijo, Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, porque él es la puerta y el acceso a nosotros, ¿verdad?, tener una intimidad bien fuertemente con el Padre Celestial, con el Eterno, ¿verdad? Así que, y esto está escrito para que ninguno de nosotros nos confiemos que estamos salvos y para que ninguno de nosotros nos confiemos que ya estamos, ¿verdad?, marcados con, ¿verdad?, con la señal del Eterno, sino que nosotros también estamos expuestos a condenación en todo momento, ¿ok? Y esto es para nuestro bien, esto es para nuestro bien. Y para terminar, quiero mencionar, ¿verdad?, dos libros, bueno, par de versículos de 2 capítulos del mismo libro. En el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 14 al 16, dice, reúnanse todos ustedes y escuchen. ¿Quién entre ustedes predijo estas cosas? Aquel a quien Yahweh ama hará su voluntad contra Babel y con su brazo contra Casdín. Yo lo predije y lo llamé. Yo lo he traído y él tendrá éxito en su misión. Discúlpeme. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no he hablado en secreto. Desde que las cosas sucedieron, allí he estado yo y ahora me ha enviado Adonai Yahweh, dotado de su espíritu. Aleluya. Y esto, ¿verdad? Es Yeshua diciendo que desde el principio yo estoy, desde el principio. Y desde el principio he estado con ustedes. Y en el libro, ¿verdad?, de Isaías, nuevamente, capítulo 43, versículo 1 al 4 dice, pero ahora así ha dicho Yahweh, el que te creó, oh Jacob, el que te formó, oh Israel, no temas, que yo te redimiré. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te inundarán. Cuando andes por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Porque yo, Yahweh, soy tu Elohim, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto lo entrego por tu rescate, a Cush y a Seba a cambio de ti, porque tú eres valioso para mí y honorable, y yo te amo. Doy hombres a cambio de ti y pueblos por tu vida. Y esto era el Eterno hablándole a Israel. Yo te amo y eres valioso para mí. Y verdad, y con esto termino diciendo que verdaderamente
el Eterno no ve tu pasado. El Eterno no ve las cosas malas que hayas hecho en un pasado. El Eterno lo que quiere es que todo el mundo se vuelva de su camino de perversidad. Que si tú en algún momento estuviste, ¿verdad?, descarrilado, como decimos nosotros, el Eterno quiere que vuelvas a Él. El Eterno quiere que te arrepientas y que puedas, ¿verdad?, volver a Él para que Él pueda, ¿verdad?, sanarte, librarte, redimirte y darte las bendiciones que Él tiene en el cielo para ti. Y en esta noche, ¿verdad?, en este estudio, el Eterno hace acordar nuevamente que todo el mundo tiene oportunidad a entrar a la vida eterna con Él y que todo el mundo tiene oportunidad para ser salvo. Después de que uno mismo decida recibir a Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, en su vida, aceptarlo, ¿verdad? Aceptar al Maestro, al Rabí en su corazón, a su Salvador. Y desde ese día en adelante, desde hoy en adelante, aceptar, seguir la Torah, hacerlo como un estilo de vida, ¿verdad? Y adorar al único Dios real, verdadero, que es el Dios de Israel, Elohim, Yohei Bajei, el gran yo soy. Ya todo lo demás, todo tu pasado será borrado. Y desde o ahora en adelante, desde esta noche en adelante, el Eterno hace algo nuevo en tu vida, algo nuevo en nuestras vidas, para la gloria y honra de su nombre. Así que, ¿verdad? El Eterno nuevamente nos acuerda de que Él es un Elohim misericordioso, un Elohim amoroso, y de que Él en todo momento está con nosotros y en todo momento, ¿verdad? Él está, ¿verdad?, a nuestro alcance para darnos las bendiciones y para darnos lo que nosotros necesitamos para estar con Él. Así que, ¿verdad? Hasta aquí es mi estudio en esta noche. Espero que haya sido de mucha bendición para su alma. Que el Eterno les bendiga grandemente. Y que pasen una hermosa noche. Si necesitan, ¿verdad?, los apuntes a este estudio, se pueden comunicar conmigo o se pueden comunicar con la pastora Adlin por medio, ¿verdad?, de la página de Facebook Casa de Elohim El Shaddai o por nuestras páginas personales. Así que, ¿verdad?, hasta aquí mi parte. Shalom.